Buenas tardes, estamos con el doctor Gilberto Herrera Ruiz, rector electo de la Universidad Autónoma de Querétaro, para una entrevista para tribunadequerétaro.com. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Han pasado un mes y medio de una elección interna en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya pudo visitar todas las facultades y escuelas que la componen. Tenía un diagnóstico inicial. ¿Este diagnóstico se modificó al conocer las facultades? ¿Cuál sería su diagnóstico actual de la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, es un diagnóstico positivo, O sea, de hecho sí cambió. Yo creo que lo que nos pasa en toda la universidad es que a veces nos concentramos mucho en el espacio que tenemos y más que todo con los vecinos. Y los vecinos académicos además, porque podemos ser incluso vecinos geográficos, como puede pasar con tu facultad, y conocer muy poco de ella y que es la realidad. Nosotros tenemos una visión muy de ingeniería, muy de química, que son estudios académicos, muy de ciencias naturales, aunque esté lejos igual, pero sí teníamos no un conocimiento profundo de otros tipos de facultades, como sobre todo ciencias sociales y humanidades. Entonces sí cambia mucho el diagnóstico. Me agradó mucho, O sea, creo que el diagnóstico académico es muy bueno, hay gente de mucho empuje, de mucho talento. Lo que sí yo creo que sí me saltó mucho y me preocupa un poco puede ser los campi de la universidad. O sea, hay campus con muchos rezagos, o sea, se ve mucho la diferencia. Se ve un campus aeropuerto tal vez muy moderno, se ve un campus, el campus Ajuchitlán con una gran carencia, el campus Pedro Escobedo, y yo creo que eso no debe existir. Debemos de tener más o menos la misma educación, las mismas facilidades pues en toda la universidad. ¿Cómo ir hacia esa homogeneidad? ¿Cómo lograr esta unidad en cuanto a condiciones para estudio? Ahora le pasa al país, pues eso es lo que me gustó mucho a mí de la universidad. Yo siempre vi la universidad como un país en pequeño, de tal manera que siempre decíamos que si lográbamos cambiar la universidad se podía cambiar el país, y el país pasa lo mismo. Tenemos estados con un gran rezago y otros un gran desarrollo, y yo creo que esa va a ser la parte importante en la cuestión nuestra. No es una cuestión nada más de recursos, no es una cuestión de meterle más dinero a ciertos campi, sino es un problema también de desarrollo humano. O sea, no se tienen los mismos talentos humanos, pues a veces que puede significar Querétaro, por toda la gente que llega, industria y demás, que puede uno traer un maestro simplemente que trabaja en Bombardier y que es una gran persona y con un poco de recurso ya empieza a impartir clases. No pasa lo mismo en Amialco, no puede pasar lo mismo en Jalpan y demás, entonces es algo más que eso. Yo creo que va a ser el gran pregunta que vamos a tener que hacer en las universidades, cómo generar ese desarrollo, ¿sí? De ese talento universitario, ese talento humano, pues no solo en Querétaro, sino en los demás campi. Yo creo que va a ser una cuestión de inversión. Yo espero que, por ejemplo, los jubilados, de alguna manera, alguien quisiera irse a vivir a Jalpan, que le pudiéramos pagar algún recurso y de tal manera que igual toda esa experiencia y todo ese conocimiento que por años adquirió en la universidad pueda empezarlo a generar allá. Yo creo que esa va a ser una cuestión importante que vamos a tener que encontrar esas fórmulas de desarrollo regional que nos permitan tener un desarrollo más equilibrado. En cuestión de recursos no creo que sea el problema, va a ser el problema tal vez en la cuestión del recurso humano que podamos mover. Durante esta campaña, aparte de conocer toda la universidad, bueno, se dieron detalles, momentos de crispación. Usted señalaba ayer que ha llegado el momento de dar vuelta a la página. ¿Cómo empezar esa operación cicatriz? ¿Cómo cerrar, digamos, esas heridas que se abrieron en la universidad, típicas de cualquier campaña? ¿Cómo empezar a trabajar a partir de enero con esta visión de dejar atrás esos rencores, por llamarlo de alguna manera, del pasado? Que ha platicado con los demás contendientes, sí, con los demás operadores. Claro. ¿Qué hay al respecto? Yo creo que este es lo que yo llamaría la terapia ocupacional. Hay que empezarnos a ocupar de proyectos, ¿sí? Y hacerlos con todo mundo sin importarnos qué pasó. Yo creo que es importante tener claro, y los ciudadanos tienen que tener esa madurez, que las diferencias políticas nunca deben ser diferencias personales. Que también la forma de hacer política va a ser importante, y yo creo que por eso va a ser importante esta reforma, una legislación electoral que nos permita el no dejar esas heridas que como tú dices, ¿no? El que yo a veces decía, el todo se vale con tal de llegar y no me importa quién aplasto, y generan heridas que hay que empezar a, después, como le llaman, cicatrices, operación cicatriz, además que no debe existir. Yo creo que esta cuestión electoral vamos a tener que hacerla, esta ley electoral, y ahorita no nos va a tocar que la terapia ocupacional, ¿no? El empezar a ver los proyectos que tenemos que realizar por el bien de la universidad y que todos son bienvenidos. Yo veo ese talento en todos los grupos que de alguna manera participaron en esta contienda, incluso los que no participaron, tienen una gran capacidad y vamos a tener que integrarlos para poder empezar a trabajar en proyectos académicos. Yo creo que ya trabajar en proyectos académicos, yo creo que eso va a ser importante, pero sí vamos a tener que generar esta ley electoral, porque igual se nos vienen ya pronto las cuestiones de las elecciones de directores.
y yo creo que ahí la pasión va a ser mayor, porque no es lo mismo que uno se sienta agredido por una gente de alguna otra facultad un poco más lejana al vecino, y eso nos va a generar heridas más grandes. Yo creo que va a ser importante esa cuestión que nos permita a los universitarios empezar a tratar de convencer más por ideas que por denostaciones, ¿no? Que es a veces una cuestión muy atractiva porque está en lo inmediato, ¿no? Menciona modos de hacer política, me llama la atención esa frase. Uh-huh. Para usted, ¿cuál debe ser el modo de hacer política de los universitarios? No estamos hablando del modo externo. Para un universitario, ¿cómo debe ser la política? Eso ya se debe estar haciendo ustedes, los politólogos, ¿eh? O sea, ¿cuál debe ser la forma de hacer política? Debe ser lo importante, ¿no? Yo te lo puedo decir como un ciudadano más, lo que yo veo es que le hemos pedido la fe a todos los políticos. Sí, o sea, ya la gente no cree en ningún partido, ya no cree en muchas cosas. Yo creo que ha habido una forma errónea de hacer política. Y lo mismo pasaba en la universidad. Mucha gente no se quería involucrar porque política significaba hacer grilla, hablar mal de la gente y demás, otro tipo de cosas, y no una cuestión de ideas. Yo sí quiero defender la palabra política. Yo quiero ver que la política es esta cuestión de generar ideas y que la grilla es lo que hay que eliminar en la universidad. Entonces, yo esperaría de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales esa cuestión, que ustedes me resolvieran, ¿sí? ¿Qué va a ser la forma de hacer política en la universidad? Y que todo eso se plasme junto con la gente de Derecho. Yo creo que vamos a trabajar en forma multidisciplinaria todos los aspectos y problemas universitarios, se ponga en una ley que nos permite esa convivencia. Yo creo mucho en las ciencias jurídicas, que es esa herramienta que nos permite el cómo podemos convivir, el saber que este sofá es de la universidad, que eso es tuyo y que no es cuestión de que yo se lo quite. Entonces yo creo que esas partes nos hace falta en la parte también de las contiendas electorales, pues para poder normar eso, que saber que debe ser una cuestión de ideas, de hablar bien de mi candidato y dejarnos las otras cuestiones aparte, ¿no? Yo creo que esa vamos a tener, y además lo necesita el país, o sea, no nada más lo necesita la universidad, lo necesita el país, y el 2002 está cerca. Entonces, yo creo que la universidad debe de ser ese ejemplo, en el sentido, yo sigo confiado en que vamos a tener que penalizar o castigar la demagogia. O sea, no es posible estar prometiendo y que prometer no empobrece y órale, genérelo y después la gente se le olvida. La gente además no reclama nada, entonces yo creo que esa va a ser cuestiones que vamos a tener que trabajar para poder tener un modelo y que puede ser pues, el ejemplo, ¿no? Para el Instituto Electoral de Querétaro, el Instituto Federal Electoral, el IFE y todo este tipo de cosas, porque este país ya no va a aguantar por mucho tiempo este sistema político que tenemos. ¿Alcanzaremos a hacer esta reforma antes de las elecciones de directores? Tenemos que hacerla y vuelvo a lo mismo, o sea, va a depender de ciencias políticas, yo espero de derecho fundamental, pero también de cualquier otras áreas, el que lo logremos. Tenemos el compromiso que en el primer Consejo Universitario de enero vamos a crear esta comisión pues, de Consejo Universitario que empiece a trabajar esto y tenemos que tenerla, yo creo que va a ser importante. Después de la elección de directores la gente va a pensar que tenemos mucho tiempo y vamos a estar igual a las carreras haciéndolo 6 meses antes de otra vez de la elección de rector o meses antes de la elección de director. Entonces tenemos que sacar por lo menos un prototipo que nos permite probarlo, va a tener sus defectos como todo y saquemos una segunda versión precisamente para después. Dice que con esta reforma la UAC aspira a ser ejemplo para la sociedad. ¿Quiere decir que en esta elección la UAC no fue ejemplo para la sociedad, en la elección de rector? Yo creo que no. No. ¿Cuáles serían los principales puntos defectuosos que encontré? Pues eso, ¿no? Que abandonamos un poco las ideas y nos dedicamos al anonimato, ¿no? A los papelitos, etcétera. Yo creo que eso, yo le llamaba en su momento que era una política de la telenovela mexicana, ¿no? Digo una verdad y las otras 10 mentiras se creen, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones que es mucho de este tipo de cosas hay que cambiarlas y hay que modificarlas para que realmente yo no estoy en contra de la denuncia, estoy en contra de esta cuestión anónima y difamatoria, que eso sí está mal, ¿no? Yo creo que hay que empezar a cambiar este tipo de cosas, el cómo comportarnos. Yo de repente sí pensé que la universidad no estaba dando el ejemplo a la sociedad como debía. Yo creo que, sobre todo con las redes sociales y demás, se empiezan a involucrar nuevos elementos importantes que tienen su cuestión positiva, entonces hay que minimizar la negativa. No creo que logremos algo perfecto, pero yo espero que sí sea algo que los universitarios siempre salgamos fortalecidos después de una actividad electoral y no debilitados. ¿Sí? Los tiempos que dedican a la cuestión electoral, los recursos que se destinan, ¿sí? Yo siempre lo decía, cuando tenemos estudiantes con tantas necesidades,
no se puede estar gastando en grandes fiestas, en grandes reuniones y demás, ¿no? Yo creo que estas cuestiones tenemos que empezar a normarlas para que no caemos en tentación si realmente impere más bien la cuestión de las ideas. Tenemos que garantizar que si estamos en una universidad democrática, cualquier profesor con sus pocos recursos y demás pueda ser rector. ¿Sí? No necesite de grandes recursos, grandes influencias y demás. Yo creo que son las cosas que tenemos que analizar en esta ley. Ayer hablaba de que se tienen que incorporar los proyectos de los demás candidatos en la contienda. ¿Esta incorporación de proyectos también pasa por la mente de Gilberto Herrera, claro, de dar alguna secretaría o dirección en la estructura de la universidad a los candidatos que contendieron? Sí, yo creo que no solo las ideas, sino también los espacios son importantes, ¿eh? Yo sí lo considero porque al final de cuentas la gente que tiene la idea y tiene el proyecto tiene ahí puesto el corazón y por lo tanto las ganas de hacerlo. Entonces yo creo que una administración debe ser incluyente de todos los grupos, y lo decía yo también en su momento, incluso los grupos que no participaron, O sea, hay grupos universitarios importantes que no participaron y que deben ser también incluidos, no nada más la gente. ¿Cuáles grupos hablaríamos en concreto, doctor? Pues gente que tiene mucha relación con la sociedad civil. Sí, yo noto gente, incluso esta gente que protestó de cómo conformamos la comisión electoral. Yo creo que es gente que tiene una voz, una idea de cómo deben ser las elecciones, no participó. Esa gente yo quiero que también sea parte de esta construcción de la universidad en todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto básico de participar en proyectos, como también en la administración, para que esos proyectos sean realidad. Hace rato mi compañero me preguntaba sobre un diagnóstico de la universidad. Hablando de un diagnóstico de lo que ha sido la gestión de Raúl Iturralde al frente de la universidad, ¿cuáles considera usted las principales fortalezas que deja Raúl Iturralde, las tres principales fortalezas, y cuáles considera las tres principales aspectos a mejorar o debilidades que deja esta administración? Yo creo que la fortaleza, no conozco todavía el aspecto completo, ¿no? Pero yo creo que la fortaleza pues es esa certeza financiera que tenemos. Tenemos una imagen hacia el exterior de que los problemas financieros se acabaron, y que bueno, yo tal vez tendría mi preocupación nada más que haya sido a costa de los trabajadores, no de esta jubilación dinámica, ¿no? Yo creo que el desarrollo de una institución como del país no debe ser ni a costa de su gente, por eso tampoco estoy de acuerdo con la reforma laboral, como tampoco puede ser a costa de sus recursos naturales, esto significa sus espacios, sus propiedades y demás. Sin embargo, tal vez era una cuestión seria que vamos a tener que ganarnos de nosotros recuperar esa prestación laboral que es importante para todos vamos a tener que recuperarla con trabajo, esfuerzo y con ganas que tengamos que poner los universitarios, ¿no? Porque también no se puede poner en peligro, yo creo, la universidad financieramente, ¿no? También habría que entender que no fuimos capaces nosotros de esa parte poderla mantener viva, pero que todos tenemos que recuperarla, ¿no? Tenemos que ser el ejemplo al final de cuentas de lo que queremos, porque no se vale en un país en o sea, esta universidad fue construida por todos los que están ahorita jubilados, ¿estás de acuerdo? Y tienen una vida decorosa con la jubilación digna que se les está dando a la universidad. Entonces no se vale que a nosotros, pues, o a futuro, y como pasa con mucha gente ahorita de edad, no tenga los recursos, ¿no? Para tener una vejez digna. Igualmente a los jubilados tenemos que darles una jubilación digna, pues, para poderles recompensar lo que hicieron por la universidad. Yo creo que estas cuestiones vamos a tener que discutirlas nosotros, ver la forma de hacerlo, y bueno, me queda claro que va a tener una universidad que va a tener que empezar a generar más recursos propios. ¿Sí? También entendemos que no nos pueden dar vivir del subsidio, porque si lo dan nosotros se lo tienen que dar a muchas universidades y tal vez no haya capacidad. Bueno, tenemos que generar nuestros recursos propios, te hacen sentido, pues, para poder tener un sistema de seguridad social con un alto beneficio. Yo creo que esa parte fue importante, que se establezca, que se tenía que atender, discutir y demás. Y la parte que yo creo tenemos que el gran reto que nos deja la presente administración, pues, es el campus aeropuerto, la consolidación del mismo, la conciliación de todos estos campi que se vienen desde la maestra Dolores, etc. O sea, la conciliación de la universidad en un desarrollo regional equilibrado, en esta vinculación con el exterior que es importante. Yo quisiera ver que la universidad ya no nos vea nada más como la escuela donde uno va a llevar a los hijos a sacar un grado, sino que nos vean como el lugar donde se pueden resolver los problemas, y si es industria, el problema también de una sociedad que si tiene problemas de seguridad o de drogadicción, alcoholismo y demás, sean los espacios donde hay esas soluciones, ¿no? Esas ideas. El mismo gobierno igualmente, ¿no? Nos vea como el espacio de esta planeación que debe tener el Estado, qué industria debemos de traer, qué desarrollo debemos de tener, porque el desarrollo no solo debe ser cuestión de dinero, O sea, yo creo que la felicidad lo da algo más allá que el dinero nada más. Entonces, un desarrollo completo, cultural, humano y económico debe ser una cuestión que debemos de nosotros empezar a vislumbrar y empezar a debatir y ponerlo en la mesa.
¿Cuál va a ser el aspecto principal en el que trabajar Gilberto Herrera de aquí al 15 de enero del próximo año? Todos estos proyectos que estamos hablando, o sea, quiero ver, lo discutíamos hace momentito, una televisión universitaria con ustedes. Sí, yo creo que la universidad maduró muy bien, la radio universidad maduró muy bien, un periódico que ha formado muchos los periodistas, me dio mucho gusto encontrar periodistas jóvenes que han salido de tribuna, yo creo que eso es fundamental. Necesitamos empezar a hacer una televisión universitaria, pero una televisión universitaria crítica, diferente, etcétera, la que tal vez quisiéramos que este país tuviera, que formara, o sea, no una televisión del descanso, ¿no?, del desasosiego, sino una televisión que después de verla, quiero ver a la sociedad que la deje pensando, que la deje criticando, ¿no?, pero también que la deje llena de esperanzas, que este país tenemos que construirlo todos y lo vamos a construir en base con las ideas que empecemos a generar los mexicanos. O sea, el copiar el modelo o ver otras sociedades y tratar de traernos los modelos de afuera no nos va a llevar nunca a un país mejor. Hace rato mencionaba la terapia de ocupación. Durante campaña, y lo acabo de recordar, habló de ser sustentables, generar propios recursos. Me queda claro que en ingeniería usted lo ha logrado con éxito, es de las facultades que más recursos genera. Pero ¿cómo generar, ya ahora que tiene todo el diagnóstico claro, cómo ayudar a generar recursos, facultades como Bellas Artes, claro, Derecho, que no están ligadas al sector productivo? Claro. Me parece que química, ciencias naturales, incluso esta facultad estarían ligadas al sector productivo y pueden generar recursos, pero hay otras que son estrictamente filosofía, por ejemplo. En esas facultades, ¿cómo ayudar a generar recursos? Ya que las visitó y conoció. Claro, sí, yo creo que va a haber facultades que tienen la responsabilidad de tener recursos, como química, ingeniería, y hay otras que no. Y por eso quería hablar de un desarrollo que no todo sea económico. Filosofía nos va a generar, yo creo, esas visiones de universidad que queremos tener, esas visiones de la sociedad que queremos tener, esa visión del bienestar social que queremos tener. Yo espero de estas facultades eso. Yo quiero ver de Bellas Artes ese aspecto, que formemos alumnos que no todo sea el dinero, que tengan también una recompensa a ellos en esta parte cultural, esta parte artística y demás. Y entonces yo no espero que ellos generen los recursos. Por ejemplo, yo quiero, si tú puedes ver más o menos el desarrollo, no por copiarlo, que no lo vamos a copiar, sino como un ejemplo, Alemania. Alemania tiene un sector industrial muy importante que genera recursos, pero también tiene un aspecto cultural muy importante, un aspecto social muy importante, que quien lo subsidia precisamente esta industria. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer. Las facultades que tienen la relación directa con el sector productivo van a tener que de alguna manera generar ese recurso, que después se va a tener que repartir en las demás facultades para generar la otra parte. Entonces yo lo veo todo como una cuestión de engranes, ¿no? O sea, no todo mundo genera dinero porque sería un desarrollo económico y que de a nada nos va a llevar, ¿sí?, sino más bien un desarrollo universitario importante en donde se necesita a veces recursos que provienen de los proyectos que con el sector productivo, pero que alimentan proyectos con el sector social. Yo espero ver a sociología trabajando fuertemente con las comunidades, desarrollo comunitario, yo tengo mucha esperanza en esa especialidad, trabajando precisamente en el desarrollo comunitario, en donde vienen los recursos de estas facultades para poder financiar estos aspectos y que yo creo van a generar un desarrollo completo. De nada nos va a servir tener un laboratorio de siglo XXI, por ejemplo, en la facultad de ingeniería, mientras tengamos comunidades viviendo en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces yo creo que debemos tener un equilibrio, y ese es el concepto de país que debemos tener. No tenemos que ver el modelo de Estados Unidos o el modelo europeo con el modelo nuestro, tenemos que tener un modelo propio en donde yo creo que podemos encontrar la felicidad que todos debemos tener como universitarios, en donde todos seamos un poco más equilibrados y resolviendo los problemas de fuera, ese satisfactor que nos da el poder alfabetizar gente como lo hacen este grupo que ustedes tienen en esta facultad, ¿sí? El gusto que nos da ver una familia campesina con un mejor ingreso, con salud, vivienda, etcétera. Yo creo que eso va a ser la cuestión importante. Entonces, no espero que las demás facultades hagan esta cuestión de estos ingresos, van a tener que hacer los otros aspectos, ¿no? Y además, yo espero ver estas facultades de ciencias sociales y las humanísticas también ligadas al sector productivo. Yo lo que decía, y yo creo que así tenemos que vernos como universitarios, en este aspecto de que la universidad es como un ser humano, en donde tal vez las ciencias son los brazos y los pies. Sí, podemos caminar y podemos hacer cosas, pero a las ciegas no vamos a hacer nada. Las ciencias sociales nos dan esa visión, ¿sí? Son los ojos, ¿sí?, de este cuerpo, nos dicen hacia dónde debemos hacer las cosas, y las bellas artes y las humanidades nos dan como el corazón, ¿no?, para hacer cosas realmente que dejen huella, ¿no?, y dejen cuestiones importantes y no nada más cosas por hacer. Entonces yo, así que debemos ver los universitarios, todos los problemas que resolvemos entre todos. Sí, o sea, debemos empezar a trabajar entre facultades. Yo quiero ver esta televisión universitaria, gente de contabilidad aquí,
gente de ingeniería, gente de informática trabajando estas cosas. Yo espero ver estos proyectos que hagamos esa multidisciplinaridad, que yo creo que es lo que nos va a hacer exitosos de alguna manera. Durante su campaña, y lo reitera ahorita en la entrevista, habla de la novedad, lo nuevo, o sea, el cambio. A partir de enero en Rectoría habrá una nueva filosofía para la Universidad Autónoma de Querétaro, una nueva filosofía de trabajo, una filosofía de estudio. Yo creo que tal vez no nueva, simplemente evolucionada. O sea, yo mi idea es construir sobre lo que ya está hecho. O sea, no podemos simplemente cambiar y hacer las cosas, decir que lo pasado no sirve y que vamos a empezar una opción nueva, no. Yo creo que va a ser una evolución sobre lo que ya tenemos, simplemente el desarrollo que va a ser. O sea, yo me opondría a una universidad que administremos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? Pues ya nada más mantenerlo igual, no. Sí tenemos que evolucionar, y esa es la parte sobre lo que ya tenemos, y entonces una universidad en donde innovemos en esa evolución, ¿sí? O sea, estamos aquí, ¿a dónde nos vamos a mover? A fin de cuentas hay 360 grados, ¿no? de dirección en cualquier cuestión que queramos caminar. Entonces sí tenemos que caminar hacia una evolución que vamos a tener que construir los universitarios para poderlo hacer de alguna manera. También ha mencionado la palabra crítica. La universidad ha sido un actor crítico en las cuestiones políticas. Recientemente, hace más de un año, ha sido el problema la crítica a la situación del transporte en Querétaro. De hecho, gente de la Facultad de Ingeniería ha demostrado con estudios que es inviable, que muchas de las construcciones solamente llegan a problematizar más la situación del transporte. La universidad como actor político, como un personaje en estos roles sociales, ¿qué actitud va a tomar? ¿Va a guardar silencio? ¿Va a empezar a pedir al gobierno que solucione esos problemas y aportar soluciones? ¿O qué visión tiene Gilberto Herrera respecto a esto, de la universidad como ese actor? Sí, la universidad debe ser la conciencia crítica del gobierno y del país y todo, yo creo que eso se debe mantener, no lo digo yo, lo dijo un destacado académico del UNAM. Yo creo que eso va a ser una cuestión importante que tenemos que hacer, pero además también propositiva. Aquí está la propuesta, aquí está la solución, y yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que hacer, y volvemos a lo mismo, tenemos que tener que ser creativos de las soluciones, no irnos a Bogotá a ver cómo solucionan ellos el problema, no irnos a Curitiba, no irnos a buscar, tenemos que sacar de aquí las soluciones en este país y tenemos que hacerlas nosotros. Bueno, y si aquí está la mayor riqueza, tenemos que hacerla de alguna manera nosotros en ese general, y habrá que ver esos aspectos, precisamente, por ejemplo, hablando del transporte, toda la cuestión multidisciplinaria para darle solución a ello, ¿no? Nosotros, de hecho, mientras empecemos a ligar esos problemas, o sea, mientras los ingenieros y la gente, al final de cuentas químicos y demás, no hagan soluciones de acuerdo a la cultura que tiene este país, va a ser siempre una cuestión de copia y de fracaso. De alguna manera nosotros empezamos a tratar de hacer un transporte, un autobús mexicano, pues, ¿sí? Y hablando en esa cuestión que yo hablaba con los muchachos, que teníamos que empezar a tropicalizar, si así lo quieren ver, o generar esa cultura, pues empezamos a generar esa idea, ¿no?, de que fueran autobuses que fueran de pedales, ¿no? ¿Sí? Un autobús eléctrico, que eso es una tecnología complicada, pero si yo pedaleo, pues tengo un dínamo con electricidad y ese auto se va a mover eso. Entonces, esas cuestiones ya empezamos a innovar. Para otros países también no es importante, ¿no? La parte del transporte, quien quiere pedalear, pedalea en la bicicleta. Y se sube el transporte porque no quiere pedalear. Aquí no, aquí no es el transporte por una necesidad de movernos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesitamos un transporte que logre hacer eso. Eso es de alguna manera lo que logró Japón, Japón, si te fijas, no inventó el transistor, ni la televisión, ni la radio. Cuando se inventa el transistor, que era para sustituir al bulbo, era en aquellos tiempos, de hecho, todo ese tipo de electrodomésticos eran de quien los inventó, de los Estados Unidos, ¿no? O sea, eran marcas americanas. Entonces era muy fácil que ellos aceptaran de alguna manera el transistor para cambiar eso. La industria americana no lo hizo porque el transistor también era mucho más caro. Entonces dijeron, ¿quién va a querer comprar una radio 10 veces más cara? Los japoneses les gustan mucho las cosas en pequeñito, ¿sí? El haiku, el bonsai, todo este tipo de cosas. Entonces, ellos sí lo adaptaron a hacer un radio pequeñito que cupiera en los bolsillos de los trajes de los japoneses. O sea, tratar esa tecnología, adaptarla a su cultura. Y si fijan, ahorita no existe una radio fabricada por los Estados Unidos, nada. O sea, y el principal exportador de transistores son los japoneses, no los americanos, que fueron los que inventaron todo eso. Entonces, para que este país empiece a desarrollar tecnología, empiece a crear, vamos a tener que meterla a nuestra cultura. Entonces, va a ser muy importante que los ingenieros informáticos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, todos ellos van a tener que empezar a acercarse más a las ciencias sociales.
porque esas son las que nos dicen qué cultura tenemos y empezar a dar soluciones de eso. Entonces yo sí espero que estas ciencias de alguna manera estén muy cercanas a la ingeniería de alguna manera, y va a ser la única forma que podemos empezar a dar soluciones viables. Si no, vamos a acabar de lo que leemos de artículos y demás, haciéndole al gobierno, es la solución del transporte. Bien, eso es lo que Curitiba hizo, es lo que hizo Bogotá y demás. Entonces vamos a ser simplemente recopiladores de eso y no que innovemos en soluciones que tenemos que dar. Entonces yo creo que las soluciones que vayamos a dar los universitarios van a tener que ser multidisciplinarias. No van a venir de una persona, ni van a venir de una sola facultad. ¿Sí? O sea, van a venir de toda la gente que intervenga en eso. Y sí tenemos que hacerlo además, aunque no nos lo pidan. Ahora sí vamos a tener que ser, además de conciencia crítica, metiches. ¿Sí? O sea, meternos y decir, oiga, mire, estoy viendo que tenemos estos fraccionamientos sin áreas verdes y demás, esto va a ser futuro de delincuencia, de drogadicción y demás, tenemos que irnos de metiches. Eso nos va a decir psicología, nos va a decir sociología, nos van a tener que decir varias de las áreas, y precisamente empezar nosotros a poder dar esas señales de advertencia. ¿Cuál va a ser la relación, ya que tocamos el tema, con gobierno del Estado? Hay un punto delicado que siempre es el presupuesto. Muchas veces las autoridades en turno piensan que es una dádiva la universidad cuando es un derecho constitucional. ¿Cómo manejar la relación con el gobierno del Estado y con el gobernador en particular? Se va a proponer soluciones, respuestas a los problemas, usa la palabra soluciones, respuestas a los problemas que hay. Va a haber conflicto, va a haber diálogo. ¿Cuál va a ser cómo llega Gilberto Herrera en enero a platicar con el gobernador, si es que alguna se llega a dar? Yo creo que, hay que partir de la premisa de que la gente está en el gobierno, le interesa mejorar las cosas, ¿no? De la gente que lo llevó a la elección. O sea, el gobierno está interesado que este Estado sea mejor. Seguridad, transporte, todos estos aspectos que estamos hablando. Entonces yo creo que nuestras ideas deben de ser viables. Ahora, a veces el gran problema que tenemos en México es que no creemos en las cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que a veces el problema de este país no es una dependencia tecnológica ni industrial, sino una dependencia mental, que pensamos que en ese país no se pueden hacer las cosas, ¿no? Y que hay que traerlas de fuera. Necesitamos que los hombres barbados del norte vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Eso sí pudiera ser un problema. Pero por eso hay que usar la universidad como un ejemplo. Sí, o sea, debe ser ese laboratorio donde no solo te diga la idea, sino mire, ya lo probé, ya funciona y ya se mueve. Y yo creo que ahí ya, bajo esos hechos de que se vea que aquí hay soluciones viables que se probaron aquí, no debe haber ningún problema para que el gobierno de alguna manera las implemente. Entonces vamos a tener que ser plantas piloto aquí, como quien dice, de hacer las cosas para poder mostrar de alguna manera. Si hablamos del transporte, el transporte universitario debe ser un ejemplo, y ellos deben de poder ver que sí funcionó, que sí es viable, que se puede cobrar $1, $2, o que sea gratis, basándonos en las soluciones que nosotros demos, ¿no? O sea, yo lo decía de alguna manera cuando estuve en ciencias políticas, en el debate, de que si alguien quiere pagar, paga y no tiene que pedalear, pero si alguien no puede pagar, pues pedalea, ese ejercicio que más nos conviene. Los mexicanos estamos teniendo problemas también de salud, pedaleamos, y incluso hasta le podemos pedalear a una viejita para decirle, señor, usted no pague, yo voy a pedalear por usted. O sea, ese tipo de nuestra cultura siempre de caballerosidad de los jóvenes, el respeto al mayor, yo creo que debemos también de mantenerla, y ahí se debe de empezar a mostrar, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser, yo no creo que sea un problema, porque no nos vamos a meter en la cuestión política, nos vamos a meter más bien en la cuestión social, productiva y demás, de estas soluciones que necesita el país, de alguna manera. En esa primera reunión con el gobernador José Calzada, cuando ya usted sea rector en funciones, ¿pasa por su mente llegar y exigir la disminución de la tarifa del transporte público, tal como ya lo han demostrado académicos y gente de la Facultad de Ingeniería? Yo creo que, te digo, más allá que exigir dar esas soluciones, ¿no? Mira, aquí tenemos un autobús, por eso lo estamos haciendo, lo tenemos que echar a andar, yo espero ya en este mes, va a ser de biodiesel ahorita, pero esperemos que sea de más. Dile, mire, use estos autobuses, la universidad se los construye, ¿sí? Se los vende a usted, implementémoslo en ciertas rutas para que vea que sí se puede cobrar a $3 el de ese, y sigue siendo negocio para el sistema. Yo creo que esa es más bien esta cuestión de esta exigencia, más bien con la solución en la mano, no tanto el bájelo, y nosotros aquí nada más vemos cómo usted lo baja, sino con las soluciones. Yo creo que debemos de todas las entidades, o demostrarlo en numeritos, ¿sí? Y que se está haciendo, porque en general participar en esa cuestión de los números y demás. Entonces yo esperaría este tipo de actitud de los universitarios, llevando la solución en la mano. Venga a ver nuestro autobús, súbase a él, véalo cómo se mueve, véalo eso, denos recursos para hacerlo eléctrico, y pasar el biodiesel eléctrico, y dar una solución precisamente al sistema de transporte, en donde a cómo lo quiere, de a $3, $4 la tarifa, o de $2, bueno, en eso tenemos que nosotros como universitarios dar esa tecnología que lo haga más barato. Si tú te fijas,
lo que costaba producir el maíz a principios antes de la revolución, a lo que tiene ahorita el costo, pues ha disminuido muchísimo. Y ha sido por tecnología, pero que nosotros estamos importando. Entonces yo creo que ahorita tenemos que tener esa capacidad de nosotros tener esas soluciones a nuestros problemas, no esperar que salga el transporte barato, ecológico y demás, pues porque nos va a costar un dinero importante, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar nosotros mismos a dar solución a esos problemas. Entonces si nuestro problema es que la gente no puede pagar la tarifa actual, bueno, entonces queremos una tecnología universitaria que permita transportar a la gente por 3, 2 pesos o 4 pesos. Y si no lo estamos logrando, algo está fallando en nuestros investigadores, algo está fallando en nuestros alumnos y demás. Tenemos que poderlo lograr. ¿El tema del transporte público para usted ha sido una solución a la renovación de las unidades? No, yo creo que la relación de unidades simplemente lo que está pasando, simplemente puede ser en la parte de confort, pero no lo ha sido en la cuestión de la tarifa. Te digo, ¿qué es lo que hace rico a los alemanes? Que estemos comprando autobuses de Volkswagen. O sea, nosotros estamos pagando el nivel de vida de ellos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener nuestras soluciones ahorita nuestras con nuestra marca. De hecho, hasta por ejemplo, a nivel universidad, si tú te fijas, todo lo que gastamos, o sea, todo el presupuesto que nos dan de gasto corriente se nos está yendo en compras del agua, los muebles y demás, ¿sí? Entonces yo cuando me decían que si yo quería prestar la universidad, pues yo ya la veía privatizada, pues sí, todo el dinero se está yendo para afuera. Entonces, ¿por qué no hacer nuestra propia agua universitaria? Hasta los alumnos ya le pusieron la marca, se va a llamar Aguac, ¿sí? Entonces lo mismo, los alumnos le pusieron nombre a ese autobús, le pusieron Auriga y no sé qué, o sea, esa cuestión que nos da identidad, que es nuestro, y que y se lo decía a los muchachos, ¿qué va a pasar si se para en el camino? Pues la vergüenza total nuestra, ¿no? O sea, que hay el orgullo de que mira, se fue diseñado en la universidad, funciona muy bien y es un adelanto. O sea, yo tuve la oportunidad de ser profesor en Japón y en Alemania, y te digo, mis alumnos de aquí no son de menor capacidad que ellos. ¿Sí? Incluso el mexicano cuando le pone el corazón a las cosas es mucho mejor que aquellos. Entonces no sé por qué tenemos que esperar el autobús híbrido de Honda o de Toyota, pues si lo podemos hacer nosotros, yo no veo el problema. Sí, si tenemos la confianza en hacerlo. Pasemos a otro tema, doctor. Sí. En el caso de la relación con los medios de comunicación, usted, ya que toma funciones el 15 de enero, tendrá que decidir qué tipo de relación va a mantener con los medios comerciales, con los medios independientes. ¿Cómo visualiza usted esta relación? ¿Cómo va a ser la relación de en la UAC con Gilberto Herrera como rector, con los medios de comunicación aquí en Querétaro? Pues yo espero que mi relación sea con Tribuna, con Radio Universidad y con la televisión universitaria, ¿sabes? La que a mí me interesa, esa parte académica. Tal vez con los medios de fuera me va a interesar el que nuestros alumnos estén haciendo servicio social ahí, los alumnos estén haciendo ahí prácticas y demás. Eso es lo que nos va a interesar de mucha forma. Pero yo espero que precisamente impulsemos fuertemente nuestros medios de comunicación y también sean un ejemplo hacia afuera. O sea, yo le tengo mucha fe que la universidad sea de cuenta el ejemplo a seguir de muchas de las cosas que hacemos, y no, o sea, que aquí vengan los medios a ver nuestra tecnología. Yo espero ver, digo, alumnos de otras áreas aquí innovando y demás, para poder empezar a hacer proyectos que ellos tengan y esos espacios los podamos hacer. Entonces, yo espero más bien mi relación con los medios sea aquí, con ustedes, ¿sí? Y todo lo que tengamos que hacer en ese sentido. A partir de enero, siempre se trazan líneas de trabajo, se escribe un discurso, se escribe visión, misión. ¿Ya pensó cuáles van a ser sus líneas estratégicas de trabajo? ¿Cómo abrir su discurso? El discurso inaugural siempre es importante. ¿Ya lo visualizó? ¿Ya lo pensó? Fíjate que no, porque apenas ayer supe que era, y hoy he estado un poco ocupado en esas cosas, pero lo que a mí siempre me ha pues motivado y impulsado es que tenemos que hacer de este país un país mejor, y que nos toca a nosotros de alguna manera, ¿no? Y que ese país lo van a construir los mexicanos, esta universidad la vamos a construir los universitarios, también fue una de las cosas que yo siempre decía. Entonces yo espero que mi visión y misión sea eso, ¿no? Que empecemos a construir esa universidad, la universidad que todos queremos y soñamos de alguna manera tener, ¿no? Que podamos tener una universidad mucho mejor que el MIT, Harvard, o sea, y tal vez no mejor, diferente y mejor para los mexicanos, que es muy nuestra, etcétera. Yo espero que empecemos a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y que al fin de cuentas este es el modelo, te digo, para el país que queremos tener. Desde el punto de vista incluso del bienestar social, o sea, tenemos o no que becar a nuestros alumnos. Por ejemplo, muchas de las trincheras que nosotros ponemos es las cuotas. Todo el mundo me preguntaba sobre la cuota. Yo creo que más allá que eso es ver si a los alumnos les cuesta vivir.
Ya no es la cuota nada más, ¿eh? Tenemos que tener un sistema que beque a nuestros alumnos y les garantice que una vez ingresando a la universidad van a tener un salario, una beca o lo como queramos llamar, que les permita acabar la universidad en el tiempo correcto y demás para generar buenos profesionistas. Y son las cuestiones que debemos de empezar nosotros a discutir y armar. Entonces yo creo que la visión y misión la vamos a construir todos, ¿eh? De alguna manera en esa discusión de qué sistema vamos a tener que tener, los proyectos, la investigación que se impulse, qué áreas, etcétera, ¿no? Si tú, bueno, este país lo queremos mejor, ¿no? Y más desarrollado, yo creo que todo presidente que llega así lo ha querido ver. Por ejemplo, yo veo un país como Corea del Sur que le apostó a ciertas industrias, 2, 3 especializadas y con todas sus ganas impulsar y ver el desarrollo que tiene a la actualidad. Lo mismo va a pasar como la universidad, ¿no? O sea, qué sectores estratégicos tenemos que generar, ¿sí? Para poder hacer, porque química o ingeniería es una gama muy amplia. Entonces, somos una universidad chiquita. ¿Qué le vamos a apostar? ¿A la química verde, por ejemplo? ¿Sí? Que ahorita se está generando mucho. Es como que vamos a tener que trabajar y decir, bueno, vámonos en estas cuestiones que va a ser importante, etcétera, ¿no? Y te digo, yo estoy seguro que la universidad debe tener una capacidad, por ejemplo, de estar construyendo estos puentes que están haciendo tantos aquí. La universidad los hace más baratos, mejor hechos y demás, y de ahí tratar de traer de alguna manera recursos. Esta visión la vamos a ir construyendo juntos, ¿eh? Yo no quiero pensar que uno la tiene, yo no quiero pensar, y que yo sigo que el gran problema en Latinoamérica, esos caudillos que siempre queremos seguir, ¿no? Yo creo más bien, espero que, y va a ser la necesidad ahorita, el que la construyamos entre todos. Pero finalmente, ¿algún mensaje para la comunidad universitaria que ya espera el cambio de mando en enero? Número uno, continuidad, a las cosas que están haciendo bien, que el capítulo político ya acabó, o sea, la tranquilidad, que no debe haber ningún problema de parte de la administración, y yo espero igual de las direcciones de facultad y todo hacia los universitarios, no importa por quién, a quién apoyaron, tanto los alumnos como los maestros. Yo creo que eso debemos de tener esa madurez, que el miedo se nos acabe, pues, ¿sí? Que de aquí en adelante podemos apoyar a quien queramos abiertamente y no debe haber problemas en ese sentido. Y por lo tanto, pues invitarlos a más bien empezar ya a construir la universidad en ese sentido de lo que queremos visualizar. Todos los proyectos son bienvenidos, desde el alumno hasta de un intendente que diga, oiga, doctor, queremos hacer esto. Yo creo que tenemos que empezarlo a hacer. Y bueno, y le apuesto yo a que la universidad va a ser un ejemplo de lo que los mexicanos somos capaces de hacer, que tenemos toda esa capacidad además, y que además lo vamos a hacer muy bien, ¿no? Entonces yo espero a partir de enero empezar a impulsar todo este desarrollo que tiene que hacer la universidad, que tenemos que tener nuestra visión universitaria, que tenemos que tener nuestra propia marca universitaria de agua, nuestra propia transporte universitario con nuestra propia tecnología, todo ese tipo de cosas, y que yo espero mucho de las ciencias sociales y humanidades para no andar haciendo cosas, como podrían decir los jóvenes, a lo loco, ¿no? Sino qué es lo que debemos de hacer y no debemos de impulsar. Entonces sentarnos a platicar todo ese tipo de cosas con todas las áreas.